En un contexto de tensiones comerciales globales y de una nueva etapa arancelaria impuesta por la administración de Donald Trump, el 2 de abril de 2025 se erige como una fecha crucial en la que México, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, logró evadir la aplicación de aranceles adicionales. Este logro no fue fruto del azar, sino el resultado de una estrategia diplomática y económica en la que se combinaron la defensa de la soberanía, el uso inteligente del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y un ambicioso plan de reindustrialización conocido como el Plan México. Y en este video analizaremos de manera crítica, desde una perspectiva de izquierda, cómo se ha defendido la soberanía mexicana y se han buscado condiciones preferenciales en el comercio internacional sin dejar de mantener un diálogo respetuoso con las políticas exteriores de otros países. El contexto de una guerra comercial global. Durante la segunda presidencia de Donald Trump, el panorama internacional se vio marcado por una intensificación de políticas arancelarias con el objetivo declarado de equilibrar el comercio y proteger la industria manufacturera estadounidense. En este escenario, se impusieron tarifas a 185 países, con un arancel base del 10% y tasas adicionales para aquellos que, según el gobierno de Estados Unidos, imponían barreras comerciales a productos estadounidenses. La retórica de Trump pretendía responsabilizar a otros países por el supuesto saqueo de empleos y recursos de Estados Unidos. Sin embargo, en medio de esta tormenta arancelaria, México y Canadá fueron los únicos países exentos de la medida, siempre y cuando sus productos cumplieran con las estrictas reglas de origen establecidas en el TEMEC. Cabe resaltar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, excluyó este miércoles a Rusia, Cuba, Corea del Norte y Bielorrusia de su ronda de aranceles globales porque sobre esos países ya pesan severas sanciones económicas, pero eso es otra historia. Desde una perspectiva crítica, es posible interpretar esta situación como una doble cara del comercio internacional. Por un lado, se busca proteger la economía estadounidense a través de medidas unilaterales que afectan a múltiples países. Por otro, se abre una oportunidad para que México reafirme su soberanía y se inserte de manera preferencial en las cadenas globales de valor. En este contexto, la estrategia de Sheinbaum destaca por su capacidad para negociar desde una posición de dignidad, evitando la sumisión a un modelo que históricamente ha relegado a México a la condición de proveedor de mano de obra barata y de materias primas. La negociación y la defensa del TEMEC. Uno de los ejes fundamentales que permitió a México evadir los aranceles adicionales fue el aprovechamiento del TEMEC, el tratado que surgió como un reemplazo del Telecán y que ha sido objeto de numerosas críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha, se transformó en una herramienta de poder geoeconómico para el gobierno mexicano. Sheinbaum dejó claro que el cumplimiento de las reglas de origen y de los estándares establecidos en el TEMEC era la llave para mantener un trato arancelario preferencial frente a Estados Unidos. En la conferencia de prensa, la presidenta destacó que México y Canadá tuvieron un trato menos desventajoso, porque los bienes que cumplen con las normas del tratado se mantienen exentos de aranceles. Esta decisión, lejos de ser un simple capricho diplomático, responde a un arduo proceso de negociación y coordinación que involucró múltiples instancias de diálogo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. La estrategia consistió en reforzar la imagen de México como un país comprometido con sus propias normas y al mismo tiempo exigente en cuanto al respeto de su soberanía. Desde la izquierda, es fundamental reconocer que la defensa del TEMEC en este contexto se convierte en una declaración de soberanía nacional. No se trata únicamente de mantener beneficios comerciales, sino de demostrar que México puede negociar con grandes potencias sin ceder en aspectos que atenten contra su dignidad. Al defender el tratado, Sheinbaum y su equipo evidenciaron que la integración regional no debe ser sacrificada ante políticas de confrontación unidireccional, sino que debe servir de base para una relación más equitativa en el ámbito internacional. La prórroga arancelaria, un gesto de diálogo y estrategia. El acuerdo alcanzado entre la administración mexicana y la de Trump, que extendió la moratoria para la aplicación de los aranceles a productos incluidos en el TEMEC hasta el 2 de abril, fue una jugada clave en esta estrategia. Durante la conferencia, Sheinbaum enfatizó que este aplazamiento no fue un acto de debilidad, sino una muestra de la capacidad de México para negociar desde el respeto mutuo y la buena fe, elementos esenciales en cualquier relación internacional basada en el diálogo. La presidenta resaltó que la buena relación que se ha construido a lo largo de los años con Estados Unidos, basada en la coordinación en materia de seguridad, migración y control del fentanilo, ha permitido que México logre condiciones preferenciales. Este resultado es, en última instancia, una victoria para la soberanía mexicana, pues demuestra que es posible defender los intereses nacionales sin recurrir a medidas de represalia que puedan agravar la tensión. Sin embargo, la estrategia también deja en evidencia las limitaciones impuestas por un orden global dominado por Estados Unidos. Mientras que México se beneficia de la exención arancelaria para aquellos productos que cumplen con el TEMEC,
una parte importante de sus exportaciones que no alcanzan los estrictos estándares del tratado aún enfrentan una tarifa del 25%. Este hecho evidencia que, si bien se ha evitado el peor escenario, persisten desafíos estructurales que requieren continuar negociando y fortaleciendo la industria nacional. El Plan México, una apuesta por la reindustrialización y el bienestar interno. Más allá de las negociaciones arancelarias, la presidenta Sheinbaum ha impulsado el Plan México, una estrategia de largo plazo orientada a reactivar la economía interna y a fortalecer la base productiva del país. Este plan se plantea como la respuesta a una era en la que la dependencia de las exportaciones y de la inversión extranjera ha dejado a México vulnerable a las fluctuaciones del comercio internacional. El Plan México se fundamenta en 3 pilares: reindustrialización y sustitución de importaciones, fortalecimiento del mercado interno y desarrollo social, y la inversión en infraestructura y diversificación económica. Desde una postura crítica de izquierda, el Plan México se presenta como una alternativa al modelo neoliberal que durante décadas ha priorizado la acumulación de capital en detrimento del bienestar social. Este plan busca recuperar el control sobre los medios de producción y garantizar que las ganancias generadas en la economía nacional se reinviertan en el desarrollo del país, en lugar de favorecer únicamente a grandes corporaciones y capitales extranjeros. Críticas y desafíos. ¿Es suficiente la estrategia? Aunque los logros recientes en la negociación arancelaria y el impulso del Plan México son dignos de reconocimiento, es necesario adoptar una postura crítica y reflexiva sobre los desafíos que aún enfrenta el país. En primer lugar, la dependencia de un tratado comercial como el TEMEC para evitar medidas unilaterales de una potencia como Estados Unidos evidencia las limitaciones del sistema internacional actual, en el que México se ve forzado a adaptarse a reglas impuestas desde afuera. La verdadera soberanía implica tener autonomía para definir las políticas económicas sin depender en exceso de acuerdos que pueden ser reconfigurados a conveniencia de actores externos. Además, el hecho de que una parte significativa de las exportaciones mexicanas aún enfrente un arancel del 25% cuando no cumplen con las reglas de origen del TEMEC indica que el reto no termina en el ámbito de la negociación diplomática, sino que también es necesario impulsar una transformación interna en el tejido productivo del país. Se requiere que las empresas mexicanas incrementen su capacidad de producir con alto valor agregado, y de esta manera se inserten de forma competitiva en las cadenas globales sin depender únicamente de ventajas logísticas o de proximidad geográfica. Por otra parte, la estrategia de evitar aranceles mediante el diálogo y la negociación, si bien es un acierto en el corto plazo, debe ir acompañada de una política industrial contundente. La reindustrialización de México y la sustitución de importaciones son tareas que demandan inversiones en educación, infraestructura tecnológica y capacitación laboral. Es imperativo que el Estado intervenga de manera proactiva para garantizar que el crecimiento económico se traduzca en una mejora real en las condiciones de vida de la población y en la reducción de las desigualdades históricas. Finalmente, la situación migratoria y la lucha contra el tráfico de fentanilo siguen siendo temas que, si bien se han abordado a través de la cooperación bilateral, requieren soluciones estructurales que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La postura de Sheinbaum ha sido clara: proteger la soberanía y la integridad de México sin caer en la trampa de medidas represivas que perpetúen la violencia y la exclusión. Este enfoque, que combina diplomacia, negociación y una firme defensa del modelo de Estado de bienestar, es una muestra de que, a pesar de las presiones externas, México tiene la capacidad de definir su propio destino. Conclusiones: hacia una soberanía económica genuina. El éxito de la estrategia de Claudia Sheinbaum para evitar los aranceles adicionales de Trump y consolidar un trato preferencial a través del TEMEC debe ser interpretado como un triunfo para la soberanía mexicana. Lejos de ser una simple maniobra de supervivencia en el duro juego del comercio internacional, este logro representa una apuesta decidida por mantener la dignidad y la autonomía del país frente a políticas proteccionistas y unilaterales. El Plan México se erige como el eje central de una nueva estrategia de desarrollo nacional que busca no solo proteger las exportaciones, sino transformar la estructura económica interna para que el crecimiento se traduzca en bienestar social. Esta estrategia, enmarcada en los principios de la Cuarta Transformación, propone un modelo en el que el Estado asume un papel protagonista, garantizando que la reindustrialización y el fortalecimiento del mercado interno se conviertan en motores de desarrollo sostenible y equitativo. Desde una postura crítica y de izquierda, es necesario reconocer que, aunque la negociación y el diálogo han permitido a México sortear un golpe potencialmente devastador, el verdadero reto está en impulsar un proceso de transformación profunda que elimine las dependencias estructurales del país en el sistema global. Esto implica aumentar la capacidad tecnológica, fomentar la inversión en capital humano y promover políticas redistributivas que aseguren que el crecimiento económico beneficie a toda la población.
La defensa del TEMEC, por tanto, debe ser vista como una herramienta estratégica dentro de una política exterior que respete la soberanía nacional y que, al mismo tiempo, busque reconfigurar las relaciones comerciales en términos más justos y equitativos. Es una apuesta que, sin duda, moldea el futuro de México en un mundo en el que los viejos paradigmas neoliberales están siendo cuestionados y en el que es imperativo repensar el modelo de desarrollo. En conclusión, el acierto de Sheinbaum para evitar aranceles no solo resguarda el comercio exterior, sino que simboliza la posibilidad de un México que, a través del diálogo y de políticas transformadoras, defiende su soberanía y se proyecta como protagonista en la reestructuración del orden económico internacional. Mientras las negociaciones sobre sectores sensibles como la industria automotriz, el acero y el aluminio continúan, la apuesta es clara: fortalecer el mercado interno y garantizar que la riqueza producida en México se traduzca en oportunidades y bienestar para todas y todos. Esta es la visión de una política de Estado que pone en primer plano al pueblo mexicano y que rechaza la subordinación ante un sistema global dominado por intereses extranjeros, reafirmando que la soberanía y la dignidad son innegociables. Sí, adelante. Muy amable. Bueno, muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Si ponemos la que sigue, por favor. Este mapa es para que sea más fácil tener como una fotografía de qué es lo que sucedió el día de ayer, y luego voy a explicarles cómo suma con lo que anteriormente se había anunciado. Es decir, entramos a un nuevo sistema comercial en el mundo. Ya no es el mismo arancel de nación más favorecida para todos, principio de la OMC. Estados Unidos tiene 14 tratados comerciales de libre comercio, pero el único caso en el que no se aplicaron tarifas es en lo que tiene que ver con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. En todos los demás se aplicaron. Entonces ya es otro sistema comercial. El reto que planteó la presidenta es, en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la presidenta Sheinbaum fue: México tiene que lograr un trato preferencial. Quiere decir que tengas mejores condiciones para competir. Todo tiene que estar pensado en relación a los demás. ¿Quién puede tener menos arancel o qué producto puede ser menos caro, además de la ventaja logística que nos da la vecindad, la cercanía? ¿Cómo lograr que lo que México exporta sea más competitivo que lo de cualquier otro país? Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar, esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. Este es el mapa del mundo. Puse que hay algunos países como Rusia que tienen sanciones comerciales, porque alguien decía que si estaban exentos, no, porque tienen otra situación derivada de la guerra con Ucrania. Entonces, en este color rojo están todas las diferentes aranceles que ayer se han anunciado. Bueno, entonces en el caso de México, obviamente Estados Unidos, que es quien impuso los aranceles, y Canadá, o sea, nuestro tratado, pues tenemos 0%, es el único caso. En eso es como se traduce este trato que se ha logrado gracias a la estrategia que ha seguido la presidenta. Es un gran logro, yo lo diría, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción. La siguiente, por favor. Esto es nada más de los primeros cuadros que empezaron a publicarse, porque va a haber mucha información hoy, mañana y los días subsecuentes, es quién tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y qué tarifa recíproca se le puso el día de ayer. Todos estos países tienen tratado de libre comercio. Como podrán ustedes ver, está Singapur, Marruecos, Jordania, Israel, Nicaragua, Chile, Corea del Sur, Colombia, Perú, en fin, y así sucesivamente, hasta Australia. Entonces, todos los casos tienen tarifa recíproca. Caso de México, Canadá, es 0. Ahora, esto quiere decir la siguiente, por favor. ¿Qué cosa? Voy a tratar de resumir. Bueno, primero, funciona la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Ahí está la traducción.
Se tuvo el 0% que ya mencioné. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor, no lo demos por sentado, porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio. Si no hubiéramos logrado esto, la pregunta de ustedes sería, pues entonces, ¿qué pasó con el tratado, verdad? Que el tratado establece condiciones de libre comercio con una tarifa cero. Segundo, pues se protegen millones de empleos, más de 10 millones de empleos directamente relacionados. Ahora voy a hablar de qué tipo de sectores son. Y lo que ya mencionó la presidencia, tenemos un diálogo permanente con Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Este es un capítulo, pero no ha terminado. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la siguiente, por favor. Solo una muestra que es importante tener en mente. Me van a decir, bueno, pero hay productos, como ya lo mencionó la presidenta, que ahora voy a explicar, industria automotriz, que estamos todavía en una negociación, lo que tiene que ver con autopartes, que es dentro de un mes, que todavía no se concluye, donde se impusieron tarifas en el caso de automotriz 25%, autopartes todavía no tienen tarifas. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. Pero las que están exentas, los sectores que ya están exentos, por ejemplo, el agroalimentario, todo lo que es agroalimentario. Bueno, aquí puse el aguacate, que es como el más, que tenemos más presente. Todos los productos agroalimentarios. Manufacturas electrónicas, eléctricas, química, todo lo que tiene relación con la industria química. Vestido y calzado, que para México es muy importante, como ustedes saben. Dispositivos médicos y farmacéuticos, maquinaria y equipo. Aquí puse como un collage de fotos para que tengamos claro de qué estamos hablando. Son millones de empleos en todo el país que tienen tasa cero, es decir, no tienen tasa. Y pensamos, esa es la prioridad que nos ha dado la presidenta, hay que proteger el empleo, buscar que no haya afectación a todos esos sectores que están en todo el país, toda la República Mexicana. Repito, agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicos, vestido y calzado, dispositivos médicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo. La que sigue, por favor. Me dirán ustedes, bueno, ¿ahora qué sigue? Yo recapitulo. La estrategia está funcionando, la que marcó la presidenta. Sí se tiene un trato preferencial. El único tratado que tiene cero es el de México, Estados Unidos y por ende Canadá. ¿Ahora qué sigue? Resumo. Vamos a estar trabajando para que vehículos terminados, que tiene se denomina tarifa global, esa fue anunciada antes de las tarifas recíprocas que se anunciaron ayer, se impuso una tarifa global de 25%. La meta nuestra en los próximos 40 días es lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz. Lo mismo para acero y aluminio. Acero y aluminio es un poquito más del 2% de las exportaciones de México. Estados Unidos tiene superávit. Entonces, vamos a estar trabajando los próximos 40 días. Recuerden ustedes que tenemos dos cartas paralelas del Tratado de Libre Comercio que versan sobre industria automotriz, acero y aluminio, y es nuestro punto de partida en las negociaciones que ahora iniciamos. Calculo 40 días, porque además así está establecido. Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones. Por lo pronto, si regresamos al mapa que pusimos, esta es la realidad en la que estamos. Vamos a consolidar esta posición. Nuestra presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante, porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo. Entonces, presidenta, este sería el informe. Gracias, Marcelo. Pues vamos con las preguntas.